Les va, buenos días, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto que me estén acompañando esta mañana, este viernes 15 de septiembre aquí en México. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el tema de heridas emocionales infantiles. Vamos a platicar de qué se tratan, cómo funcionan, qué terminan haciendo en nuestra vida y como nuestro ego, pues a veces no nos da chance de poder estar aquí, que está atendiendo o viendo pues lo eh, cómo no las podemos dejar justamente por una cuestión de, ok, bueno, me da mucho gusto, soy Guillermo Rosales, psicólogo clínico y de la salud. Estaremos por aquí esta mañanita, más o menos unos 50 minutos, más, no creo que más. Y bueno, pues cualquier comentario, cualquier cosa, ahí escríbanle, ahí con todo gusto nos andamos saludando y con todo gusto también les voy contestando y les voy aclarando cualquier duda o cualquier situación que se les vaya presentando, ¿sale? Muy bien, empecemos con este asunto. De entrada, cuando hablamos de las heridas emocionales infantiles, estamos hablando específicamente de las heridas que se nos forman a partir de la relación que tenemos con nuestros padres. Estas heridas se generan o se forman en los primeros 5 años de vida, desde que nacemos hasta que cumplimos 5 o 6 años de vida más o menos. ¿Y qué terminan generando? ¿Qué terminan o cómo terminan impactando en nuestra vida? Bueno, pues terminan influyendo en la forma en la que nosotros nos vamos a relacionar con los demás, en la forma en la que vamos a interpretar las conductas y los comportamientos de los demás, y pues eso se puede aplicar tanto en las relaciones que tenemos con la familia. Esto incluye a los tíos, a los primos, hermanos, las relaciones que tenemos con nuestras amistades, que es la manera en la que también nos llegamos a comunicar o llegamos a estar interactuando con nuestros amigos, e incluso cómo hacemos amistades. Y la otra, que termina siendo también la parte de cómo nos relacionamos con nuestras parejas, ¿ok? Aquí pues sí es importante ver que se va a marcar más o va a ser muy, muy notorio esta parte de que es en las relaciones de pareja donde tal vez se note más o se pueda estar presentando más este asunto de las heridas emocionales que traemos originadas de nuestra infancia, ¿ok? Hay otras heridas, hay otro tipo de heridas, tipos de heridas que se hacen en el trabajo y unas heridas que se hacen también en nuestra vida escolar y unas que se hacen también ya con la pareja. Estas no son las únicas, pero estas son, digamos, las primeras que generamos y que después terminan impactando en nuestra vida, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cuáles son o cuáles son las heridas emocionales? Pues básicamente van a ser 5 heridas emocionales las que vamos a tener. Estas heridas emocionales son la herida del abandono, la otra es la herida del rechazo, la otra la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. ¿Ok? Vamos a hablar de cada una de ellas, de cómo terminan impactándonos, cómo se generan y cómo termina, cómo se desembocan en nuestra vida ya de adulta. De hecho, lo puedes ver más o menos a partir de los 18, 19 años ya se empiezan a notar muy bien estas heridas y cómo terminan impactando como tal en nuestras relaciones, ¿sale? Muy bien, pues empecemos con la herida del abandono. La herida del abandono, ¿cómo se genera o cómo empieza este asunto? La herida del abandono se da cuando tenemos a nuestros padres, pero por alguna razón se les dificulta decirnos que nos quieren, que nos aman, que somos importantes para ellos. Y entonces eh, empieza a generarnos una sensación como que algo no está bien. Esa es una. Pero la otra es también cuando nos empiezan a dejar en otros lados, como en dónde o cómo funciona. Por ejemplo, que por alguna razón, ya sea porque tus papás trabajan o porque tienen alguna otra actividad,
te tienen que dejar con la abuela, con los tíos, a lo mejor con un vecino, con otra persona que te va a cuidar, pero que realmente no va a tener la misma atención, el mismo cuidado que podría tener tus papás. Pero aquí es por alguna situación que te tienen que dejar. Y entonces te empiezan a generar la creencia de que, o la sensación de que te están abandonando y de que no eres importante. Esa es una interpretación que hacemos desde niños y como nadie nos aclara ese punto o esa situación, cuando nos hacemos adultos, lo que empezamos a hacer es empezar a generar o a tener la creencia de que nos están abandonando o que nos están dejando como tal eh, solos, ¿sale? Bueno, ¿qué va a pasar con este asunto de la herida del abandono? Pues nos vamos a terminar convirtiendo en personas dependientes. Y convertirnos en personas dependientes quiere decir que vamos a estar como siempre a expensas de lo que los demás quieren o lo que esperan de nosotros. Cuando caemos en este asunto de la herida del abandono, muchas veces podemos empezar a ceder lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos gusta por satisfacer lo que otra persona quiere o lo que a otra persona le interesa. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos haciendo? Nos volvemos complacientes. Entonces vamos a ir poco a poco a dejar de ser nosotros por convertirnos en lo que creemos que la otra persona espera de nosotros. Y entonces sí nos vamos a convertir en alguien total y completamente, pues ahí dependiente. ¿Ok? A ver, permítanme tantito porque parece que estoy teniendo aquí un problema con una conexión de algo. Denme un segundito, no se me escapen, permítanme. Ya andamos por aquí de nuevo otra vez. Les digo que este asunto de la tecnología luego se pone chistosa con uno, conmigo. Ok, regresando con este asunto. Parte de esta sensación del abandono también a veces nos lleva a ser fácilmente manipulables. ¿Por qué? Porque esta herida también se termina convirtiendo en la interpretación de que les digo, para que nos quieran tenemos que hacer lo que las otras personas nos piden. Entonces sí es muy común o muy fácil que nos puedan manipular y que hagamos lo que los demás esperan. ¿Qué va a pasar? A la larga, la otra persona se puede terminar hartando, se puede terminar incomodando de que solamente somos lo que la otra persona quiere y no somos nosotros realmente. Y entonces ese se convierte justamente en un problema, porque entonces como no somos de auténticos o no estamos siendo nosotros, pues la otra persona se termina de hartar también porque es como, oye, pues no tiene nada interesante, no tiene nada bueno, pues esta persona, no me da, no me abona nada, ¿ok? La otra herida de la que vamos a hablar es el asunto o la herida del rechazo. La herida del rechazo se da cuando de igual manera tenemos que nuestra figura, nuestras figuras paternas, ya sea mamá o papá, empieza a generar en nosotros la sensación de que no nos quieren o que no les interesamos mucho. Y entonces, eh, vamos a pasarlo a un ejemplo. Cuando somos niños, haz de cuenta que tus papás no estaban todo el día. Y entonces tú llegabas corriendo bien emocionada o emocionado y decías, mami, papi, ya llegaste y querías abrazar. Y lo primero que te decían, oh, no, 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 vengo cansado, no, ahorita no, está sucio, no, hazte para allá, papá, ¿podemos hacer algo? No, ahorita no, estoy trabajando. Siempre hay formas o comentarios que se terminan interpretando, que terminan siendo una especie de rechazo y que finalmente, como niños, pues así lo vamos a interpretar, como de, oye, pues algo he de tener mal que no me quieren abrazar o que no quieren estar conmigo.
Y entonces lo que terminamos haciendo finalmente sí es eh, pues empezar a hacernos un poco fríos, un poco distantes, y empezamos también a hacer esta parte de ser huidizos ante el asunto de los afectos. ¿Qué termina pasando con con la gente que tiene la herida del rechazo cuando es adulta? Tiene relaciones o desarrolla apegos emocionales muy superficiales. Y entonces cuando desarrolla apegos emocionales superficiales, esto quiere decir que difícilmente te va a decir que te ama, difícilmente te va a decir que te quiere, difícilmente vas a sentirlo o sentirla comprometida. Y hay una razón del por qué sucede esta situación. El hecho de que se sientan así es porque algo que tienen es que como de pequeños creyeron que no los querían, pues piensan que demostrar el afecto no les va a hacer bien, al contrario, que les va a hacer daño o que va a terminar, la gente los va a terminar rechazando. Por eso es que normalmente estas personas terminan pues desarrollando este tipo de afecto distante en donde mejor no digo nada. Tienen otras formas de demostrar afecto, eso sí, no digo que no quieran, sí quieren, pero les va a costar mucho trabajo demostrarlo. Incluso son las parejas a las que si tú le dices, sabes que yo no te siento como que te interese mucho la relación, no te veo muy comprometida o comprometido, yo creo que mejor hay que poner, ¿qué te parece si nos damos un tiempo? Te va a decir que sí, órale, vámonos, sí, 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 sin ningún problema, justo porque eso es su mecanismo de protección, huir y poner distancia. Incluso si tú presionas a una persona que tiene esta herida de rechazo, si tú le estás duro y dale con, es que tú no me quieres, es que tú no me quieres, no me demuestras que me quieres, se empieza a distanciar más, se empieza a alejar, y eso es parte de su naturaleza y es parte de lo que hace normalmente porque esa es su forma de protegerse. Lo hace a través de la huida y el distanciamiento. ¿Ok? Muy bien. Luego la otra herida que vamos a tener es la herida de la humillación. En la herida de la humillación, ¿qué va a pasar? La herida está de la humillación siempre va a estar porque en nuestra niñez hubo situaciones de agresiones o de violencia. Estas agresiones o violencia no tienen que ser forzosamente físicas. También pudieron haber sido solamente verbales. Insultos, gritos, decirte que eres un inútil, que no servías para nada, que para qué te tuvieron, cosas así. Y entonces, ¿qué va pasando? Tú empiezas a relacionar o a creer que las relaciones de pareja o las relaciones interpersonales son a través de agresiones o de cierto nivel de violencia. Incluso tú lo puedes ver cómo socializas. Si eres alguien que todo el tiempo a sus amistades les tiene que decir un insulto o decirles una grosería, pues finalmente ahí te queda claro que es una manera que tienes también de interactuar y que es la manera en la que aprendiste a socializar, que es a través de la humillación también, ¿no? O que usas mucho sarcasmo. Y eso significa también que seguramente vienes de una familia donde se utilizaba mucho la humillación como medio de establecer vínculos afectivos. ¿Qué otra cosa puede ir pasando en este asunto? ¿O cómo lo puedes ver? Si tienes una relación de pareja en donde ves que no hay gritos, no te pelean, como que está todo muy bien, vas a ver que puedes llegar a hacer o vas a tender a hacer algo con lo que busques poder terminar como agrediendo o terminar recibiendo una agresión. ¿Por qué? Porque es la manera en la que aprendiste a interactuar o a relacionarte por medio de agresiones y entonces vas a hacerlo. Incluso también lo puedes ver, por ejemplo, con las parejas
que como que todo está muy bien y es, vamos a jugar luchitas. Y empiezan a jugar luchitas y pues en algún momento alguno de los dos termina lastimado. Casi siempre el que tiene la herida de humillación es el que va a terminar lastimado y es el que, pero aunque por un lado va a decir, ay, me lastimaste, internamente va a estar como, bueno, ya tengo mi dosis de humillación que necesitaba porque es la manera en la que aprendí a interactuar. Ojo, aquí nada más dije que, y es importante señalar, son rasgos masoquistas, ¿eh? No es que uno se vuelva masoquista y vaya a estar pidiendo a gritos, golpéame, grítame, insúltame, no va así. Simplemente sí va a buscar tener relaciones conflictivas o relaciones que tengan cierto grado de agresión, porque si no, no siente que esté funcionando esta relación como tal. Por eso es que se hacen así y es que se ponen o se manejan de esta manera las personas que tienen esta herida de la humillación como tal. ¿Ok? Luego, la otra herida que tenemos es la herida de la traición. En la herida de la traición, normalmente vamos a tener que esta se da por dos razones. Una, puede ser que se haya dado una situación en donde tú le confiaste algo a tu mamá o a tu papá, algo muy personal, diciendo pequeña o pequeño, o que tienes tal vez alguna conducta que pues que te daría pena que lo supieran los demás, pero resulta que tus papás van y lo cuentan en todos lados y entonces te sientes exhibido y te sientes como que, ay, están diciendo las cosas que hago, ¿no? Y es decir, te vas sintiendo traicionada o traicionado por lo que están haciendo. Igualmente puede pasar porque haya o se haya dado una infidelidad dentro de la relación de tus papás y se descubrió esa infidelidad, puede ser de cualquier lado de los papás, no es a fuerzas de uno, puede ser cualquiera de los dos. Y entonces te involucraron, terminando diciéndote, ¿ya viste lo que nos hizo tu papá? ¿O ya viste lo que nos hizo tu mamá? Y entonces te terminan pasando la estafeta de que también, pues tú eres parte de la gente que terminaron traicionando. Y entonces, pues vas a tomar o vas a tener esta sensación también de que, oye, sí es cierto, a mí también ya me tocó pues este asunto de la traición, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Conforme vayamos creciendo y conforme nos vayamos haciendo más grandes, pues nos vamos a convertir en personas un tanto controladoras, que vamos a querer tener control de todo. De hecho, raspan a veces también en el perfeccionismo. Y entonces todo tiene que estar controlado. No pueden hacer nada de manera espontánea. Todo tiene que ser de una manera siempre anticipada, tiene que ser planeada, tiene que estar literalmente calendarizada. Les cuesta mucho trabajo ser espontáneos. Y entonces también en sus relaciones son gente que puede llegar a ser muy controladora. Como amistad, puede ser de que te digan, tú quedaste de ver a alguien a las 5, pero además te quedaste de ver desde hace tantos días, y le dices, oye, quedamos de vernos a las 5. Sí, 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 ahí estoy. Y bueno, son 5, y ya desesperada y mandando mensajes, o desesperado mandando mensajes, oye, ¿qué onda? Ya vas tardísimo, yo estoy aquí esperándote, qué impuntual eres y todo. Son muy controladores, pero llegan a tal punto, la gente sobre todo que es muy, eh, que terminan desarrollando como ciertos rasgos obsesivos y que se van al extremo ya en esta parte de la traición, que su nivel de control es de verdad muy enfermizo, a tal grado que incluso llegan a decirte, ¿en dónde estás? Y tú puedes decir, en tal lado. Ah, ok, mándame ubicación, mándame foto, o te hacen una videollamada para ver con quién estás
y sí es cierto que estás por ahí, ¿no? Y haciendo lo que dijiste que estabas haciendo. Son maneras o son formas de tener control. O incluso también son personas que, por ejemplo, te dicen, oye, tú sales a las 4 o 5 de la tarde, bueno, sales a las 4 y se supone que el transporte o el carro de ahí, tal lugar a la casa haces 25 minutos. Entonces, si sales a las 4:25 ya tienes que estar en la casa. Y resulta que son 4:27 y ya están, oye, ya te atrasaste, ¿por qué no has llegado? ¿Por qué no estás aquí? A ese punto llega esta parte de ser controlador, que estás viendo todo el tiempo. ¿Y con quién vas a salir? ¿Y con quién hablas? ¿Y por qué hablas con tal? ¿Y quién es? ¿Y por qué salió? ¿De dónde salió? Todo el tiempo. Igualmente con las amistades lo puedes hacer, igualmente puede pasar con la familia. ¿Por qué le estás hablando a tal? Tú te puedes enojar a lo mejor con un familiar y si tu hermano o tu hermana le hablan a ese familiar, te enojas y te indignas. Oye, ¿qué te pasa? Yo estoy enojado con ella. ¿Por qué le sigues hablando? Ya no te va a hablar a ti tampoco. Y eso es parte del control también que se va ejerciendo. O bien puedes llegar y decir, oigan, ya no le van a hablar, nadie le va a hablar a tal porque me peleé con esa persona. Y es, pues te peleaste tú. Pero, pues este parte de lo que lleva esta herida de traición, te lleva a querer controlar incluso a los demás de qué es lo que hacen con cómo interactúan con las otras personas. Y la última herida de estas 5 que estamos platicando el día de hoy es la herida de la injusticia. En la herida de la injusticia, ¿qué va a pasar? La herida de la injusticia se va a dar por dos situaciones. Una, porque tus papás constantemente te estaban comparando con tus hermanos o con algún familiar. Y entonces todo el tiempo te decían, ¿por qué no eres como tu hermano? Oye, ve cómo tu hermana sí hace tal cosa. Oye, ¿por qué no puedes hacer esto así como tu hermanita? O, todo el tiempo hay comparación, ¿sale? Puedes decir, ¿y si no tengo hermanos? Ah, bueno, pues te pueden comparar con otras personas, te pueden comparar con el hijo de la amiga de tu mamá, con tu vecino, con tu primo, y luego te vas a dar cuenta que terminas odiando a una persona con la cual nunca has tenido ninguna interacción, pero como te decían que te terminaban diciendo que no eras parecido o no tenías tales características, pues finalmente te terminaba cayendo mal a otra persona. Y eso es lo que te termina generando o llevando este asunto de la injusticia. Incluso, ¿qué te va a pasar? Constantemente vas a estar comparando lo que hacen otras personas a lo que hacen contigo. Como que, por ejemplo, puede ser que tienes un grupo de amigos y a quien consideras tu mejor amigo o tu mejor amiga se va con otra persona y se va al cine. Y entonces, cuando tú te enteras, le puedes decir, oye, ¿cómo que te fuiste al cine con la otra persona y conmigo nunca quieres ir al cine? Y vas a ver que te estás comparando todo el tiempo de por qué con tal persona si haces tal cosa, por qué con estas otras personas si lo haces, por qué con tu familia si sales, por qué con la pareja también, ¿no? Oye, ¿por qué con tus amigos si aguantas estar hasta las 3 de la mañana y conmigo a las 10 de la noche y estás de, ya tengo muchísimo sueño, ¿no? Y justo es porque tenemos esta herida de la injusticia activada y entonces como tenemos esta herida activada como tal, pues nos lleva a estar comparando todo el tiempo lo que está sucediendo, ¿ok? Como rigidez, ¿a qué se refiere? Se refiere a rigidez emocional. Y entonces, como rigidez emocional, ¿qué va a pasar? Es la persona que más trabajo de las 5 que estamos viendo, es a la persona que más trabajo le va a costar decir lo que siente y cómo lo siente, pero también es la persona que tiene más creatividad para demostrar sus emociones.
Es la persona que normalmente va a tener muchos detalles, es súper, 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 súper detallista. Siempre tiene un detalle, siempre tiene una forma de demostrarte que le importas, que te quiere, pero también es a la persona que siempre le están reclamando por qué no dice o por qué no demuestra su afecto de otras maneras. Esta persona no es alguien que abrace, esta persona no es alguien que se la pase dándote besos ni nada por el estilo. Es la persona que normalmente se la pasa, te digo, siendo detallista, dando detalles, y entonces esa sí es la manera que tiene para demostrar su afecto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que normalmente va a estar pasándosela eh, mal, justamente porque está con este asunto de que le están reclamando o le están diciendo que por qué no dice lo que siente, ¿no? Les digo, sí tiene formas de demostrarlo, pero normalmente justo su rigidez emocional es lo que lo lleva a tener este tipo de situaciones donde él constantemente le están reclamando que por qué no hace o por qué no demuestra su afecto. ¿Sale? Ok, luego, ¿qué tenemos que hacer o qué va a pasar con este asunto eh, cómo se terminan traduciendo ya como tal luego estas heridas en nuestras vidas, les digo como tal, y cómo terminan impactando en nuestras relaciones interpersonales de manera general? Yo aquí les puedo decir que termina generando 7 patrones o 7 conductas que se convierten o se hacen un problema como tal para nosotros. ¿Ok? Estos patrones o estas conductas que les estaba mencionando, ¿cuáles son o cómo se pueden terminar eh, de convertir o terminan siendo en nuestra vida dándonos lata? Bueno, pues por un lado vamos a tener el asunto de que va a generar dificultades para confiar. De entrada vamos a tener muchos problemas para confiar en las personas, vamos a tener problemas para poder ser abiertos y poder decir qué estamos haciendo, cómo nos sentimos. Eh, Casi siempre nos da miedo sentirnos lastimados nuevamente y por lo tanto es difícil que confiemos, ¿ok? La otra que va a terminar impactando como tal en nosotros, el asunto de que va a terminar generando inseguridad en nosotros. Va a terminar haciéndonos inseguros, nos va a terminar dándonos sentimientos de inseguridad, en donde podemos sentir que no somos valiosos o que no somos dignas de ser amadas o de tener atención y que finalmente termina impactando en nuestra autoestima y nuestra capacidad para mantener relaciones saludables. Entonces, ese es otro punto que termina generando. ¿Qué termina también haciendo en nosotros? La tercera cosa que hace, genera patrones de apegos disfuncionales también. Los apegos disfuncionales se refieren básicamente a que tenemos o podemos ser muy dependientes de las relaciones, o podemos ser distantes, o podemos ser evitativos. Y entonces vamos a generar patrones de apego que van a dificultar mucho la construcción de relaciones siempre, bueno, sobre todo sólidas y estables. Vamos a estar peleando todo el tiempo. En este asunto de los apegos, hay 4 tipos de apegos. Uno que es el apego, se le conoce como el apego ansioso, que es el apego que tiene la gente que tiene dependencia por las otras personas o por su pareja, y entonces no se concibe si se va la otra persona. ¿Qué va a pasar si se va? ¿Qué va a pasar si terminamos? ¿Qué va a pasar si ya no estamos juntos? Lo ve como un evento catastrófico de proporciones, literalmente bíblicas, ¿no? Que ya se acabó el mundo.
Por eso es ese apego, el ansioso, siempre vive con el temor de que en algún momento lo puedan dejar, incluso si se sale con sus amistades, oye, a ver si no conoce a alguien y me termina dejando, me termina cambiando por otra persona. Y eso es parte también de lo que va generando este asunto del apego, este apego ansioso. ¿Qué pasa si tenemos apegos evitativos? Los apegos evitativos nos llevan a no tener relaciones profundas, relaciones de pareja profundas, sino relaciones un tanto superficiales en donde todo está bien mientras no me exijas nada y no me pidas nada. Porque una vez que me empieces a exigir o a pedir, entonces me quito, ¿no? Huyo inmediatamente. Y la otra, que es el apego ambivalente. El apego ambivalente es la combinación de estas dos cosas, que vas a tener un apego ansioso y un apego evitativo. Son las relaciones más desgastantes que puedes llegar a tener. ¿Por qué? Porque normalmente es gente que un día está muy cariñosa y amorosa y está diciéndote que eres lo mejor que le ha pasado en la vida, que está padrísimo que estén juntos, pero al otro día te puede decir, oye, ya lo pensé bien y ya me di cuenta que soy nocivo para ti, que te estoy haciendo daño, que soy un estorbo, que soy una carga. Y te dice, yo creo que mejor terminamos. Y si tú le dices que sí, ¿qué crees que va a hacer? Se va a enojar, porque te va a decir, sí, ¿verdad? Claro, ya sabía yo que no te importa nuestra relación, por eso te pones así, por eso, nada más estabas esperando un pretexto para que nos separáramos. Y entonces, si le dices, bueno, sí, está bien, sigamos juntos. Ah, no, 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 a mí no me hagas favores. Si nada más es porque te dije que tenías que estar conmigo, entonces no estés conmigo. Y así se la pasan, por eso se les llama que son apegos ambivalentes, ¿ok? Y el cuarto apego es el apego sano, pero me encantaría decirles que lo van a conocer o lo van a trabajar como tal en la parte en familia o que lo van a desarrollar mágicamente o leyendo 2 o 3 libros. La verdad es que no. Esto se desarrolla poco a poco, con tiempo, trabajando contigo y buscando cuáles son tus heridas, cómo las tienes, aprender a sanarlas, aprender a aceptar las heridas que también tienen las personas que están a tu alrededor para que entonces empieces a desarrollar apegos emocionales sanos, sólidos y estables. ¿Ok? Bueno, regresando a este asunto que yo les decía que qué repercusiones tiene como tal en el asunto de tener estas heridas, pues también vamos a tener comunicación deficiente. Cuando hablamos de tener comunicación deficiente, estamos hablando de que normalmente les va a costar mucho trabajo poder expresar sus sentimientos y sus necesidades, dando lugar a que haya malentendidos, a que haya suposiciones y que se presenten o se den conflictos en las relaciones. Hay parejas que nada más dicen, es que estoy, ¿y qué es estar? Pues yo no sé, o sea, tal vez para ustedes decir estoy, es estoy cansada, también para otros puede ser estoy harto, otros puede ser estoy a la madre. No sabemos. Y el hecho de que luego no sabemos decir claramente qué tenemos o qué nos está pasando, se presta a malas interpretaciones. Y eso es parte de lo que va generando o va creando este asunto de las heridas emocionales. Tenemos comunicación deficiente, no nos damos a entender, no podemos explicar claramente qué nos está pasando, ni cómo estamos viviendo la situación, ni qué está pasando dentro de la relación. Por eso es importante esta parte. También ver cómo está afectando. La quinta cosa que genera estas heridas emocionales, la repetición de patrones. ¿Cuántas veces no llegamos a decir, es que siempre me tocan las mismas parejas, es que siempre me encuentro al mismo pelafustán o me encuentro a la misma al mismo tipo de mujer siempre?
El asunto no es la otra persona, eres tú. Tú con los patrones que traes de tus heridas emocionales, que aprendiste a cómo vincularte y eso te lleva a que estés buscando siempre el mismo tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque son las que conoces, porque son las que te son familiares y son las que sabes cómo interactuar con ellas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a terminar buscando parejas así. ¿Qué va a pasar si encuentras una pareja que no tiene el mismo patrón al que estás acostumbrado también tú? Vas a terminar lastimándola. Tarde o temprano la vas a lastimar. ¿Por qué? Porque también vas a decir, oye, no, es que no está, no es como lo que yo conozco, no es lo que yo manejo. Y entonces, ¡pum!, pues terminas lastimando a lo mejor a alguien que sí trae patrones o que trae formas de apego sano, que ya trabajó sus heridas y que tenía ganas de tener una relación sana contigo, pero pues tus heridas no le dieron chance o no te dieron chance y entonces vas a repetir tus propios patrones, vas a buscar cómo darle en la torre a la relación. ¿Por qué? Porque todavía te sigue lastimando tu pasado. ¿Ok? ¿Qué otra cosa te va a terminar generando? La sexta cosa que va a afectar. Te va a generar dependencia emocional. Ojo aquí, hay una cosa que es ser dependiente, que es yo dependo de la relación que tengo con la otra pareja, que es mi dependencia emocional, digo, que ser dependiente de la pareja, y la dependencia emocional se refiere a los vacíos que tenemos nosotros como tal, y que yo voy a estar buscando cómo estar generándome estos desequilibrios emocionales siempre. Ya llevamos como 4 días bien, algo está pasando, algo no está bien. Y entonces, tu cuerpo, como tal, nosotros tenemos algo que son las sensaciones. Las sensaciones se acumulan en nuestro cuerpo, se acumulan en nuestra mente y están listas a experimentarlas. Y entonces, cuando ya te acostumbraste mucho tiempo a una sensación, tu mismo cuerpo te va a pedir que se lo des. ¿Cómo? Como sea, pero te va a pedir que le des esa sensación. Y entonces puede ser que cuando tú tienes unos días de estar bien con tu pareja, digas, oye, como que esto está muy bien, algo hay que hacer para que peleemos o para que tengamos algún conflicto. Pero esa es tuya, es tu dependencia emocional de tus heridas y entonces te va a llevar a que busques generar los escenarios para que vuelvas a activar este asunto de tu herida, ¿ok? A eso se refiere. Y la séptima cosa que vas a crear aquí es el asunto del autosabotaje. El autosabotaje lo vas a hacer ya sea de manera consciente o de manera inconsciente y vas a buscar lastimar o la intimidad o el compromiso de tu relación de pareja que estés teniendo. Y entonces vas a buscar cómo tener conflictos siempre. Y siempre vas a estar diciendo es que no, soy yo, soy yo, soy yo. Algo que tienen las heridas es que te generan culpa. Y entonces en la culpa siempre vas a terminar creyendo que tú lo hiciste, que tú estuviste mal, que algo seguramente no estás haciendo bien y que entonces por eso te está pasando lo que te está pasando. ¿Ok? Entonces, estas son, lo que acabamos de comentar, son las consecuencias de tus heridas emocionales. No es exclusivamente de una. Esto te pasa en las 5 heridas emocionales y de manera resumen, dificultad para confiar, inseguridad, patrones de apego disfuncionales, comunicación deficiente, repetición de patrones y, bueno, dependencia emocional y autosabotaje. Eso es lo que te va a generar tener estas heridas emocionales si no las empiezas a trabajar y si no empiezas a ver cómo empezarlas a quitar de tu vida. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien,
Me puedes decir, ok, ya vi qué heridas emocionales tengo, ya vi cómo me están impactando, ya vi cómo me están afectando. Pero entonces, ¿cómo me las quito? ¿En dónde me las quito? ¿Cómo es este asunto de llegar y decir, oye, ya, vete de aquí, herida, no te quiero? Miren, aquí también entra una parte o un elemento que va a ser el ego. El ego como tal. ¿Cuál es la función del ego? El ego tiene la función de hacerte creer que eres único e irrepetible y que te mereces todo lo mejor y que no hay nadie que te pueda estar fastidiando ni que no te puede pasar nada. Aunque sí parece que tiene un factor de protección, también tiene unos elementos que son el egocentrismo y la otra parte, el egoísmo, y entonces no te va a dar chance de ver bien qué está pasando. Porque la herida de, eh, ¿cómo se llama? Desde un segundo. La herida del abandono, que yo les decía que termina generando dependencia, te lleva también a tener o a desarrollar un rol de víctima y caer en que pobrecita de mí o pobrecito de mí, todo lo malo me pasa a mí. Y entonces tu ego te va a llevar a decir, sí, sí, victimízate, victimízate. Si tú te haces la víctima, la gente se va a compadecer de ti y te va a ayudar. Y entonces todo va a salir bien. Con tu pareja, hazte la víctima. Ay, ve cómo sufro, ¿por qué te está haciendo? Y si me ve así de mal, se va a sentir tan mal que no me va a dejar. Y entonces, eso es lo que te va llevando el ego, a que solo te centres en ti, en lo que estás viviendo desde la herida, y no que te veas desde el punto de vista de decir, oye, a ver, no, estoy con una herida que me hace sentir muy mal, que me hace tener una relación terrible con la persona con la que estoy, y entonces también a veces aceptando cosas horribles de la persona o en general de la gente con la que convivo, pero quien se la pasa mal soy yo. Y entonces, cuando empiezas a soltar ese ego y empiezas a decir, oye, no, yo tengo que empezarme a cuidar, yo tengo que empezar a darme mis apapachos, me tengo que poner más atención, vas a poder empezar a quitar ese ego y empezar a trabajar en esta parte de tu herida. ¿Qué heridas también, cómo impactan esta parte del ego? Yo les decía, pues cuando tienes, en el asunto de la herida del rechazo y en la herida de la traición, tu ego te va a llevar a la parte de decir de no, yo tengo que demostrar que soy más poderoso, que soy más fuerte, que yo tengo el control de esto, ¿no? Y que a mí nadie me domina. Y entonces, pues obviamente vas a querer imponerte, vas a querer tener el control de las cosas, ser el fuerte, ser el que lleva siempre la batuta. Y también es una cuestión de ego. Y entonces cuando lo empiezas a entender, dices, oye, sí es cierto, pues no pasa nada si también empiezo a soltar esta parte de mi ego y empiezo a pedir ayuda y empiezo a decir, oye, no me sale esto, me estoy equivocando en estas cosas y entonces ya tienes más chance de poder empezar a trabajar y a sanar estas heridas. Cada una, les digo, está asociada con una cuestión del ego. Ustedes vean cuáles tienen. En esta parte de la injusticia, ¿a qué te va a llevar? A que estés peleando constantemente con todo mundo en todos lados porque se defiendan tus derechos y los estados, las cuestiones igualitarias. Y es que véanme a mí, yo también. Oye, ¿por qué a esa persona le va bien y a mí no? Si hacemos exactamente lo mismo, te la pasas enojada todo el tiempo. Eso es a lo que te lleva esta parte del ego. Por eso les digo, el ego muchas veces no nos deja sanar adecuadamente el asunto de las heridas.
Cuando tú empiezas a soltar este ego y decir, a ver, no, como les acabo de decir, acepten que lo está pasando, cómo lo están viviendo, y van a ver que va a haber más posibilidades y va a ser mucho más factible poder sanar lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos empezar a tener una parte o tener autocuidados en este asunto de nuestras heridas? La primera que tenemos que hacer y que es sumamente importante, empieza a reconocer tus emociones. Reconocer la herida emocional que tienes y aceptar las emociones que te genera, te va a permitir sentir lo que sientes, pero además es importante que no lo juzgues, que no te juzgues por sentirte así. No tiene nada de malo. Cuando te empiezas a juzgar es tu ego el que te está diciendo que no te sientas así, que tienes que sacar al león o a la leona que vive en ti. No, 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 no. Reconoce lo que te está pasando y no te juzgues, no seas severo o severa contigo. Reconoce lo que te está pasando. La otra, habla de tus sentimientos. Aquí sí es importante que compartas con alguien en quien confías plenamente, que puede ser un amigo, puede ser un familiar, o bien, pues puedes buscar un terapeuta también, y empieces a hablar de lo que está sucediendo y cómo te estás sintiendo. De verdad, el hecho de hablar de cómo te sientes y qué te está pasando te libera de muchas cargas o de muchas cosas. Y a veces cuando estás hablando, tú mismo te escuchas y dices, oye, sí es cierto, ¿y por qué? Porque, a ver, me acabo de escuchar y algo no está bien, ¿no? Y es importante por eso que lo hables. Háblalo para que no se quede por ahí nada que te termine lastimando. La 3, practica la autocompasión. La autocompasión no es que te estés ninguneando y, ay, pobrecito de mí o pobrecita de mí. No, no, no. Aquí es, trátate con amabilidad, de verdad, como si fuera, como tratas a un amigo o a una amistad que tiene un problema. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le dices? ¿Cómo lo tratas? Y verás que así es como te debes de tratar. No te critiques, no te culpes ni por sentirte herido ni por sentirte vulnerable. A todos nos pasa, todos hemos estado ahí. Yo he pasado por esa parte también. Entonces, practica esta parte de la autocompasión. A ver, oye, sí, te está doliendo, pero bueno, aquí estamos, hay que seguirle. Mejor hay que buscar la manera de sanar. Hay que empezar a trabajar, encerrar estas heridas y empezar a hacer lo mejor por nosotros. Entonces, practiquemos la autocompasión. El punto 4, practiquen meditación y mindfulness. No son lo mismo, son cosas distintas, ¿eh? La meditación es una cosa en donde sí puedes trabajar este asunto de la ansiedad, del estrés, la respiración. Sí, ayuda muchísimo, pero también te ayuda a que logres controlar pensamientos y estados físicos. Y la otra, el asunto del mindfulness como tal, que es la atención y la conciencia plena, ¿ok? En la conciencia plena incluso se aplica en tus actividades cotidianas, cuando estás lavando trastes, cuando estás comiendo, cuando estás leyendo, eso es tener conciencia plena. Aprendes en el mindfulness a estar en el aquí y en el ahora, a estar en el presente, no a estar pensando en, ay, ¿qué voy a hacer al rato? Ni estar pensando en el pasado de, ay, es que hice esto y no debí haber hecho esto. No, te ayuda a estar en el aquí y en el ahora, a que lo que estás haciendo estés total y completamente consciente de qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y eso incluye también, cuando practicas mindfulness, a entender
Oye, la herida esta que yo tengo, estoy viendo que mi mamá también la tiene. Y la tiene porque mi abuela también la tiene. Y ha sido algo cíclico, algo que se ha venido pasando. Y entonces cuando yo entiendo de dónde viene esta herida, también dejo de ser severo con la gente o dejo de ser severa con las personas que están a mi alrededor. Oye, no es que no me quisieran, es que no sabían cómo tenía esta herida. Y entonces empiezo yo a entender y yo también empiezo a tener conciencia total y completa de por qué me estaba pasando esto y de dónde viene todo esto. ¿Ok? El punto 5 que les recomiendo también para empezar a trabajar, hagan algo que se llama un diario emocional. Un diario emocional es que escribas tus sentimientos o tus emociones todos los días. Al terminar tu día, anota cómo estuvo tu día, cómo te sentiste, qué evento te hizo sentir de tal manera, tanto buenos como malos. No se pongan nada más en solo lo negativo, no, aquí hagan, es un diario emocional. Entonces, tanto las cosas que pasaron padres como las cosas que dices, híjole, pues esta sí me dolió, me lastimó, me hizo sentir mal. Y entonces, eso también es importante. Lleva tu diario porque te va a ayudar también a identificar tu patrón de pensamientos negativos. Tus pensamientos negativos son los que te llevan, te digo, están alimentados por el ego y son los que te llevan a no querer resolver muchas veces las cosas. Como que, por ejemplo, si en tu trabajo estás siempre pensando, es que a todas me odian, todos me odian porque me tienen envidia, porque no saben, porque como ninguna es como yo, entonces me odian todas. A ver, anota tu librito de sentimientos, escribe por qué piensas eso. Es un patrón de pensamiento negativo y a lo mejor tienes la herida del rechazo activada y como no quieres que te rechacen, mejor tú pones una protección y dices, todos me odian, todos me odian, todos les caigo mal. Pero es tu ego diciéndote que te tienes que proteger, que no te puedes abrir y que no puedes realmente decir, oye, se me está activando la herida del rechazo y me da miedo que me rechacen y entonces mejor me pongo una barrera de ser odioso u odiosa y así me protejo. ¿Sale? La otra, practicar el autocuidado. Ya en la plática de la semana pasada les comenté algunas cosas de cómo autocuidarse también, que incluía cuestiones de ejercicio y de alimentación. Es exactamente lo mismo. Dedícate tiempo a ti, tanto para actividades físicas y aquí también para actividades emocionales. Si tienes ganas de llorar, date un rato para llorar y ponte a llorar. Cuando tú lloras, tu cuerpo libera ciertas sustancias que le ayudan a sentirse bien y tranquilo. Si tú lloras, te va a ayudar. Oye, que tengo ganas de ponerme a gritar, grita. Hay gente que le encanta irse a los juegos, a los parques de diversiones, porque pues ahí generas muchísimas, se te genera pues toda la adrenalina a veces del juego, y ¡ah! Gritas y te ayuda muchísimo también a liberarte, ¿ok? El punto 7 de este asunto de cómo cuidarte, establece límites. Aprende a decir que no cuando sea necesario y establece límites sanos o saludables en tus relaciones para protegerte emocionalmente. Oye, por ejemplo, yo y seguramente por ahí ya lo verá Lau, mi esposa. Bueno, normalmente, y lo platicamos, ¿no? A mí no me gusta que me digan güey. ¿Por qué? Pues porque para mí, yo lo dije, es una falta de respeto, no me parece adecuado. Y de verdad, pues hasta eso cuidamos, ¿no? Como qué cosas sí decirnos y qué no decirnos. Y eso es parte de establecer límites. También se vale que le digas a tu pareja, oye, no me digas de esta manera, no me hables así, de esta forma, porque interpreto, siento, me parece que lo estás haciendo con dolo, con burla, con siendo grosera o grosero, lo que sea.
pero establece esos límites de manera clara, ¿ok? Y la que considero también que es muy importante. Si tú ves que tus heridas emocionales son muy profundas o que son persistentes, considera buscar la ayuda de un terapeuta o de un consejero o de un grupo terapéutico. De verdad hay muchísimos grupos ahora terapéuticos, hay atención en línea, hay atención presencial, hay las iglesias, algunas iglesias ya tienen incluso terapeutas también. Busca ayuda, búscala y de verdad no le tengas miedo a la terapia, no te va a pasar nada malo. La terapia lo único que hace es proporcionarte herramientas y estrategias para ayudarte a abordar de manera sana y específica tus heridas emocionales. Te va a ayudar a sanarlas y a mejorarlas, ¿ok? Bueno, pues ya con eso voy cerrando este asunto el día de hoy, el asunto de las heridas emocionales infantiles. Como mencioné y como lo platicamos, solamente son 5 las que se generan en esta primera etapa como tal, son las heridas que podemos tener y que es importante que uno las aprenda a identificar, que uno vea cuáles son las que estamos teniendo y cómo las estamos teniendo. De verdad, atiéndanlas. Influye mucho, les digo, en las relaciones que vamos generando, terminan afectando nuestro presente, querramos o no, y pues siempre va a ser bueno ayudarnos a sanarlas porque vamos a tener relaciones más sanas.